Caja computable ya se los había dado. Entonces, obligaciones encajables por el 14.6%, encaje requerido. Y encaje computable menos encaje requerido nos da la posición de encaje, 2775.4. La pregunta del millón es, ¿ese banco está sobreencajado, encajado o desencajado? Compañeras, chicas, ¿me escuchan? Yuhu, ¿están ahí? Lick, como dijo que si daba número positivo, entonces tendría que ser encajado. Sobreencajado. Es que Ah, encajado es que se sobreencajado. da cero. Encajado está cero. Pero como este banco está sobreencajado. Y si fuera negativo sería desencajado. Ahora bien, ¿este banco podrá utilizar ese dinero para hacer OM? No, Lick. ¿Por qué no? Lo que le sobra de la posición de encaje es los 2.775.4. ¿Sí? Eso sí, sí, porque como él cumplió con su encaje requerido, entonces este dinero les pertenece a él. Muy bien. Entonces el banco, el sistema puede hacer y eso hacen. Están sobreencajados, agarremos de esta plata, si no hay dónde colocarla, hagamos OM, compremos bonos del Ministerio de Finanzas. O sea, ese dinero que está aquí en posición de encaje, que está sobreencajado al banco, es dinero sin movimiento, no está ganando nada, no está generando nada. Entonces hay que ponerlo a trabajar, aunque sea hagamos OEM, compremos bonos o algo, pues, pero no se va a quedar esa gran cantidad de dinero así. Muy bien. Vamos a entrar a una operación importante dentro. Licenciado, ¿Sí? disculpe, ¿qué dijo que era cuando daba negativo? Desencajado. Gracias, Lick. Así como cuando usted, niña, jugaba encantado o desencantado. O electrizado, era nosotros que jugábamos electrizado. Entonces, desencajado es cuando esa diferencia es negativa. Entonces, el banco puede hacer que tenga problemas. Como les dije hace un rato, los bancos juegan mucho con el encaje, incluso con el desencaje. Puedan estar desencajados en los días que la ley le permite. Hacen OEM, hacen operaciones con otros bancos, se prestan la plata, ganan intereses y al final ellos andan cuidando de que no los sancionen. Yo Y el, tengo, ajá, si el tesorero del banco tiene malas estimaciones y calculó que haciendo OEM un día más iban a seguir encajados y resulta de que les provoca desencaje porque llegaron depósitos, en fin, le puede costar hasta el puesto al tesorero, el encargado de la bóveda en los bancos. Puesto muy delicado. ¿Alguna otra pregunta con el encaje? sí, yo no sé si entendí mal, pero los cheques que entran a la Cámara de Compensación pueden ser como parte del encaje. Son sujetos de encaje. Son sujetos de encaje. Sí, porque ¿cómo se llama? Son depósitos que recibió el banco. No lo tiene todavía, pero son depósitos que recibió y se consignan como depósitos. Muy buena pregunta, excelente. ¿Alguien más? ¿Estamos claros? Bueno, vamos a calcular el total de medios de pago que deben de haber en la economía. Fíjense que antes se oía hablar de que el oro era el respaldo del dinero, que las divisas, que no sé qué. Y en realidad el respaldo del dinero de un país, pues no está como tal. O sea, se emitió tanto, tiene que tener tanto respaldo. No es así.
Simplemente el Banco Central, con base a la información disponible, pues estima cuánto deben de crecer los medios de pago en una economía. Entonces, toma en cuenta algunos componentes. Y dependiendo de la fórmula, entonces así es como estima cuánto deben de crecer los medios de pago totales en la economía. ¿Cómo están integrados los medios de pago? Ya los vimos en los agregados. ¿Cómo se integran los medios de pago totales? Conocido como M2. Este creo que es cuentas de ahorro. Vamos a ver, cuentas de ahorro y cuentas de plazo fijo. A ver, ¿alguien más? Compañeras, No. su día. Háganse grandes, participen. El M2 utilizaba el numerario en circulación, el cuasidinero moneda extranjera, cuasidinero moneda nacional, Ajá. depósitos monetarios en moneda nacional y depósitos monetarios en moneda extranjera. Muy bien, así es, excelente. M2 es número de circulación más captaciones. ¿Y qué son las captaciones? Cuasidinero en moneda nacional, cuasidinero en moneda extranjera, depósitos monetarios en moneda nacional y depósitos monetarios en moneda extranjera. Esos cuatro hacen las captaciones. Número de más captaciones, el M2. Es la oferta total de medios de pago. Es la oferta de dinero. Entonces el Banco Central tiene sus proyecciones. Estas las cambia cada jueves y tiene las del jueves anterior. Entonces, por ejemplo, este jueves es ¿cuánto? 9 de marzo, ¿verdad? Entonces el jueves 9 de marzo va a cambiar sus estimaciones en su página. Le va a colocar al 2 de marzo, 3 de marzo, 2 de marzo fue el jueves pasado. Una semana de rezago. ¿Por qué? Porque la Junta Monetaria se reúne día miércoles. Entonces, una vez la Junta Monetaria ha conocido la información, ya se considera pública, ya se considera oficial, y por lo tanto se publica lo publica el Banco de Guatemala en su página. Variables de seguimiento, ya hemos hablado, que eran las variables de seguimiento de la política monetaria. Son estas. Variables informativas, emisión monetaria, medios de pago y crédito bancario al sector privado. Cuando yo hablé de que en Guatemala la autoridad monetaria utiliza un esquema de trabajo, el esquema de metas explícitas de inflación, el inflation targeting. El ancla de la política monetaria de nuestro país es la inflación. Y eso se migró en el año 2005. Antes del año 2005 se utilizaba el modelo de agregados monetarios, que ya vimos aquí en la clase los principales agregados monetarios. Bien. Cuando migró al nuevo esquema de trabajo, no quiere decir que haya desechado totalmente el esquema anterior, que era de agregados monetarios, y ahí nos vemos y chao, y ahí que se quede, sino que son variables informativas y son variables de seguimiento. Porque la política monetaria, si bien es cierto, no está en función de estos agregados, no quiere decir que la política monetaria no les dé importancia. Entonces le da un seguimiento, un monitoreo permanente. Todas las variables informativas, emisión monetaria, medios de pago, crédito. ¿Cómo está compuesto el agregado emisión monetaria? Compañeras, chicas. Muy bien, numerario de circulación más caja de bancos, la emisión. Medios de pago totales, ya me lo dijeron, numerario más captaciones. Y está el crédito. Entonces son las tres variables informativas, variables de seguimiento.
Y esto que está aquí es el comportamiento interanual. Del 31 de diciembre de 2022 respecto al 31 de diciembre de 2021, los medios de pago crecieron 11.1%. 16 de febrero respecto al 15 de febrero, creo que fue 2022, 9.9. Y del 23 de febrero de 2023 respecto al 24 de febrero de 2022, 10%. Todo lo observado, lo que crecieron de forma interanual los medios de pago. Y el Banco de Guatemala tiene estimaciones al cierre. Entonces el Banco Central de nuestro país estima de que los medios de pago para el 2023 a diciembre van a crecer entre 9.5 y 11.5%. Un horizonte de 12 meses, es decir, de aquí a marzo 2024, van a crecer entre 9.5 y 11.5. Y de aquí a marzo 2025 van a crecer entre 8.6 y 10.6% el crecimiento de los medios de pago totales. Pues alguien me puede decir que es una estimación, una proyección muy aventurada, dado que es a 12 y 24 meses. Entonces el Banco de Guatemala tiene sus estimaciones y las publica. Y nosotros vemos en 2 años va a crecer menos la emisión monetaria, los medios de pago totales. Va a crecer menos. Entonces, aquí tenemos los pasos para calcular el crecimiento de M2. ¿Cuánto deben de crecer los medios de pago totales en una economía? Es con la ecuación de Fisher. Pero yo hace unos años, miren, me costaba un poco darme a entender con este tema. Entonces tuve un auxiliar brillante. No estoy diciendo que el de ahora no sea brillante. El de esa época era más brillante. René se llama. Todavía me escribe ahí para saludarme. Y él creo que había estudiado ingeniería. ¿Sí? Entonces con él dedujimos más o menos estos pasos, un poco más sencillo. Y al final da el resultado que nosotros buscamos. No da exactamente esto. Parece que son bandas. 9.5 y 11.5 y 2% en las bandas. Entonces, esta es como los pasos a seguir para calcular cuánto deben de crecer los medios de pago totales en una economía. La ecuación de Fisher dice que vamos a operar la ecuación M es masa monetaria, en este caso medios de pago totales, la V o B chica o B de vaca como le decimos los guatemaltecos, es la velocidad del dinero. ¿Qué es la velocidad del dinero? Ese indicador ya lo vimos. ¿Qué es la velocidad del dinero? Compañeras, ya que estamos agasajándolas, les doy la oportunidad. A ver, ¿qué es la velocidad del dinero? Ese indicador ya lo vimos en la clase, ya lo calcularon ustedes. ¿Qué es? Lick sería la frecuencia en la que la cantidad de dinero se gasta. La frecuencia en la que se gasta. Muy bien, ¿alguien más? Yo me recuerdo que hacía un poco el chiste, la analogía de que a veces la gente escribía en un billete ahí, te amo, Claudia Pérez, te amo, Clara Hernández. Y puta, en un día va a regresarle ese billete, va, y que si le regresa, pues se va a casar con su amada. O a veces que la gente escribe algo en un billete y que espera que algún día le regrese. Entonces, la velocidad del dinero es cuántas veces rota el dinero dentro del público. Ese fue el agregado, el indicador que vimos, ¿recuerdan? ¿Cómo se calcula la velocidad del dinero?
Ahora cuando regresaba un billete al Banco de Guatemala de una serie, Ah, sí, pero ¿cómo lo calculamos aquí nosotros con la información que les di? Porque vimos los agregados, Sería indicadores, dividía el medio circulante. M2, ¿verdad? Sí. Así se calcula la velocidad. Y la P es precios, es decir, la inflación, y Y es crecimiento real de la economía. Acordémonos que tenemos dos tipos de PIB, real y nominal. Fíjense que es algo muy propio de los economistas hablar de PIB real. Toda la gente habla del PIB y habla de la producción, pero cuando entra a hablar de PIB real o que es nominal, ya se pierde. Y es un tema que el que debemos nosotros de manejar con propiedad. Y solo como paréntesis, fíjense que hace algunos años yo trabajaba en X lugar. Entonces vino por ahí un compañero de la facultad, pero de otra carrera, así bien sobradito, y hizo sus cálculos respecto al PIB. Y todos los indicadores, todos los cálculos, todo lo que ustedes quieren respecto al PIB, se usó PIB nominal, que es a precios de mercado. Pero él estaba tomando el PIB real. Entonces le daban unas cifras que nada que ver. Y entonces él se cerró en que era información del Banco de Guatemala y que de él la había tomado y que aquí, que allá. Tenía razón. O sea, la información la había tomado el Banco de Guatemala y ahí estaba. Y ahí decía PIB. Pero cuando nosotros tomamos el PIB real, tenemos que saber qué es. Y tomamos el PIB nominal, tenemos que saber qué es. Total de que PIB real, PIB sin inflación, PIB a precios de un año base. ¿Cuál es el año base vigente en el PIB de Guatemala? 2013, ¿no? Gracias. Sí, miren, bueno que contestaron, porque, puta, si eso no contestan, están cagados y los mando a quinto semestre. 2013 es la base del PIB en Guatemala actual. Entonces, el 2013, los precios respecto a precios del año 2013. Y el PIB real, solo los economistas lo entendemos y solo los otros economistas lo usamos. Y fíjense ustedes de que si uno mira casi toda la información que utiliza uno en la carrera de economía, en el desempeño profesional, el PIB real no se usa mucho. Solo para hablar cuánto es lo que realmente va a crecer la economía. Nada más. Pero fíjense que este es un uso que tiene el PIB real para estimar el crecimiento de los medios de pago en una economía. Entonces, esta Y que aparece ahí se refiere a crecimiento real de la economía, también conocido como PIB a precios constantes o PIB a precios de un año base, que en Guatemala es el año 2013. Si usted tiene dos PIB, real y nominal, y no sabe cuál es el PIB real, es el más pequeño, no tiene inflación. Entonces nosotros aquí en la ecuación de Fisher vamos a utilizar variaciones porcentuales de velocidad del dinero igual a inflación en porcentaje, crecimiento real de la economía, y este resultado nos va a dar, está dividido la velocidad, nos va a dar la masa. ¿Cuánto deberían de crecer los medios de pago totales en la economía? Que es el dato que está aquí, miren, M2, los rangos entre 9.5 y 11.5 en el 2023, pero en horizonte de 12 y 24 meses. Luego, sumar uno más cada uno de los componentes, sustituir las variables, calcular M, restar 1 y multiplicar por 100. Y ahí estaría cuánto nos deben de dar el crecimiento de los medios de pago totales en una economía, cuánto debería crecer la masa monetaria, la oferta total de medios de pago. Entonces aquí yo tengo la información y llegando un poco más a fondo, aquí está cómo se calculó la velocidad. Esto lo voy a explicar el próximo jueves un poco más despacio. Ya tengo las 7 menos 2 minutos. Por favor, tomen una fotografía, un screenshot, como quieran llamarle,
a esta diapositiva donde están los pasos para calcular el porcentaje de crecimiento del M2 o la receta, pues como le quieran llamar. Estos son los pasos que vamos a utilizar y van a ver de que es sencillo, es fácil, pero hay que tener cuidado también en el uso de los datos. Entonces los veo virtualmente el próximo jueves. Para las compañeras, un abrazotote para el Día de la Mujer, que es mañana. Que disfruten el día, pásensela bien. Nada de estar haciendo chistes contra los pobres y sufridos hombres. Ustedes también tienen su lugar especial. Sin ustedes el mundo no sería especial. Una feliz noche, los veo el jueves virtualmente. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.